Imagínate por un segundo que vives dentro de una caja de zapatos gigante. Estás ahí dentro, cómodo, seguro. Sabes dónde terminan las paredes y sabes que, si pudieras hacer un agujero en el cartón, verías lo que hay fuera. Quizás una habitación, quizás la nada, pero habría una fuera. Bien, pues durante miles de años, esa fue exactamente la imagen que la humanidad tenía del universo. No era una metáfora. La gente, desde los campesinos hasta los reyes, creía firmemente que vivíamos dentro de una serie de esferas celestiales, como capas de una cebolla de cristal. Las estrellas no eran soles lejanos, flotando en el vacío. Eran puntos de luz pegados, literalmente atornillados, en el techo de esa cúpula final. Y aquí es donde tu cerebro te hace la pregunta del millón. Si el universo se expande, ¿hacia dónde va? Porque tu intuición te dice que para que el globo se infle, necesita una habitación vacía alrededor. Pero, ¿y si te dijera que esa pregunta le costó la vida a un hombre? Estamos en el año 1584. Entra en escena Giordano Bruno. No era un científico con bata blanca, era un monje, un filósofo, un rebelde con una idea que era pura dinamita para la época. Bruno miró al cielo y dijo algo que hizo temblar al Vaticano. No hay caja, no hay techo, no hay cúpula. Él sugirió que el universo era infinito. Piénsalo bien, porque esto es aterrador si vives en el siglo XVI. Si el universo es infinito, no tiene centro. Si no tiene centro, la Tierra no es especial. Y lo más importante, si es infinito, no tiene bordes. Y si no tiene bordes, no existe una fuera. No hay un lugar exterior donde colocar a Dios o al cielo. El universo simplemente es y lo ocupa todo. Bruno eliminó la necesidad de un lugar exterior de un plumazo. Pero claro, la Iglesia no se tomó esto como una simple charla de café. Para ellos, romper las esferas celestiales era romper el orden divino. Le dieron la oportunidad de retractarse. Le dijeron, vuelve a poner el universo en la caja y te perdonamos. ¿Qué hizo Bruno? Se negó. El 17 de febrero de 1600, en el campo de Fiori en Roma, lo ataron a un poste. Le pusieron una mordaza de hierro para que no pudiera hablarle a la multitud y lo quemaron vivo en la hoguera. El fuego consumió su cuerpo, pero no pudo quemar la idea. Giordano Bruno murió gritando en silencio una verdad que tardaríamos siglos en entender, que el espacio no es un contenedor dentro de otro contenedor. Sin embargo, había un pequeño problema con la idea de Bruno, un fallo en la Matrix que cualquiera podía ver simplemente levantando la vista por la noche. Si Bruno tenía razón y el universo era infinito, eterno y estaba lleno de estrellas por todas partes, entonces, ¿por qué el cielo es oscuro? Piénsalo. Si miras a cualquier punto de un universo infinito lleno de estrellas, tu mirada debería acabar chocando con una estrella. La noche debería ser tan brillante como el sol, pero es negra. Esa oscuridad nocturna era la prueba de que algo andaba mal en la teoría, y la respuesta a ese misterio fue la primera pista real de que el universo no solo es extraño, sino que tuvo un nacimiento. Parece una pregunta estúpida, ¿verdad? Si te pregunto, ¿por qué el cielo es oscuro de noche? Me vas a mirar raro y me dirás, porque el sol se ha escondido, genio. Pero en 1823, un astrónomo alemán llamado Heinrich Wilhelm Olbers se dio cuenta de que esa respuesta no tenía ningún sentido. De hecho, la oscuridad de la noche era una imposibilidad matemática. Piénsalo así. Imagina que estás en medio de un bosque normal. Si miras entre los árboles, puedes ver huecos, puedes ver el fondo. Pero ahora imagina que ese bosque es infinito. No termina nunca. Si el bosque es infinito, da igual en qué dirección mires. Tu línea de visión acabará chocando, tarde o temprano, contra el tronco de un árbol. No verías huecos, estarías rodeado por una pared sólida de madera. Pues bien, aplica esto al espacio. Si Giordano Bruno tenía razón, y el universo es infinito, eterno, y está lleno de estrellas, entonces, si miras al cielo, da igual donde apuntes el dedo. Tu mirada debería viajar por el vacío hasta chocar inevitablemente con la superficie de una estrella. Aquí está el dato que te vuela la cabeza. Si el universo fuera así, cada punto del cielo nocturno brillaría con la intensidad del sol.
La noche no debería ser negra, debería ser blanca, cegadora y tan caliente que nos cocinaría a todos en segundos. La noche debería ser tan brillante como el sol. A esto lo llamamos la paradoja de Olbers. Y durante años, los científicos intentaron buscarle excusas baratas. Decían, bueno, quizás hay nubes de polvo cósmico que tapan la luz de las estrellas lejanas. Error. La termodinámica nos dice que ese polvo absorbería tanta energía que acabaría brillando igual que las estrellas. No hay escapatoria. Entonces, ¿por qué demonios es oscura la noche? La respuesta es escalofriante, porque nos obliga a aceptar algo que a muchos les aterraba. El universo no ha estado ahí siempre. La oscuridad es la prueba visual de que el universo tuvo un inicio, un nacimiento. La razón por la que ves negro entre las estrellas es porque el universo es joven, o al menos lo suficientemente joven como para que la luz de las estrellas más lejanas todavía no haya tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Hay estrellas ahí fuera, sí, pero su luz sigue viajando, intentando cruzar el abismo. Cuando miras la oscuridad de la noche, no estás viendo la nada, estás viendo el pasado, estás viendo el tiempo antes de que la luz pudiera alcanzarnos. Estás viendo el horizonte de la historia. Así que ya sabemos dos cosas. El universo no tiene techo, como decía Bruno, y tuvo un principio, como nos dice la noche oscura. Pero esto nos deja con un problema aún mayor, uno que te va a hacer dudar de tu propia realidad. Si el universo tuvo un inicio y está creciendo, ¿qué forma tiene? Si camino en línea recta hacia el horizonte durante el tiempo suficiente, ¿me caeré por un borde? ¿Me golpearé contra una pared invisible? Para entender hacia dónde vamos, primero tuvimos que entender sobre qué demonios estamos caminando. Y la respuesta la tenía un matemático tímido que se atrevió a doblar el espacio con la mente. Ya sabemos que el universo no es una caja eterna y que, gracias a la oscuridad de la noche, sabemos que tuvo un inicio. Pero esto crea un problema lógico que seguramente te está picando en la parte trasera del cerebro ahora mismo. Si el universo tuvo un inicio y está creciendo, ¿tiene un borde? Es la pregunta que nos atormenta desde que éramos niños. Si me subo a una nave espacial y vuelo en línea recta durante miles de millones de años, llegará un momento en que me estrelle contra una pared negra con un cartel que diga «Fin del mapa», o me caeré por un precipicio hacia la nada absoluta. Nuestra intuición nos grita que sí, que todo lo que tiene un tamaño tiene un límite. Una mesa tiene bordes, tu casa tiene paredes. Pero en el año 1854, un matemático alemán llamado Bernhard Riemann subió al estrado en la Universidad de Gotinga y presentó una idea tan radical que tuvo que inventar una nueva geometría para explicarla. Riemann nos enseñó que nuestra intuición es una mentirosa compulsiva. Él propuso que el espacio no es plano como una hoja de papel, sino que puede curvarse. Y aquí es donde necesito que uses tu imaginación, porque esta es la clave para entender por qué la pregunta ¿hacia dónde se expande el universo? Está mal planteada. Imagina por un momento que eres una hormiga diminuta que vive sobre la superficie de una pelota de playa gigante. Tú no sabes qué es una pelota. Para ti, el suelo parece plano. Ahora, empieza a caminar en línea recta. Camina, camina y camina. ¿Llegarás alguna vez a un borde? ¿Te caerás de la pelota? No, nunca encontrarás una frontera. Puedes caminar para siempre. Sin embargo, y aquí está el truco de magia, la pelota no es infinita. La superficie de la pelota tiene un tamaño concreto, medible y finito. Riemann nos regaló el concepto más importante de la cosmología moderna. Una forma puede ser finita, pero no tener bordes. Lo que Riemann sugirió es que nuestro universo en 3 dimensiones funciona exactamente igual que esa pelota para la hormiga. Si viajas en línea recta por el cosmos el tiempo suficiente, no sales al exterior, no chocas contra una pared. Simplemente, la curvatura del espacio te haría volver, eventualmente, al punto de inicio. Esto significa que no necesitas un espacio exterior para que el universo exista. El universo contiene todo el espacio que hay. Es una botella de Klein cósmica. Cuando preguntas ¿qué hay fuera?, la respuesta de Riemann es no hay fuera. La pregunta carece de sentido geográfico, igual que no tiene sentido preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? No hay nada al norte. No porque esté vacío, sino porque ahí se acaba la definición de norte. Así que, matemáticamente, ya teníamos la respuesta a mediados del siglo XIX. El universo es todo lo que hay, curvado sobre sí mismo. Pero claro, una cosa son las matemáticas en una pizarra llena de tiza y polvo,
Y otra muy distinta es la realidad física. Para que esto dejara de ser un juego mental y se convirtiera en ciencia real, necesitábamos a alguien con la autoridad suficiente para desafiar al sentido común. Necesitábamos al físico más famoso de la historia. Y lo irónico es que, cuando por fin llegó el momento de aceptar que el universo se movía, él cometió el error más vergonzoso de su carrera solo para intentar detenerlo. Riemann nos dio el escenario curvado, pero faltaba el director de la obra. Y aquí es donde entra, por supuesto, Albert Einstein. Estamos en 1917. Einstein acaba de publicar la teoría de la relatividad general. Es, sin exagerar, el logro intelectual más impresionante de un solo ser humano en la historia. Sus ecuaciones explicaban cómo la gravedad no es una fuerza invisible, sino la curvatura de ese espacio que Riemann había imaginado. Todo encajaba, todo era elegante, pero había un problema gravísimo que le quitaba el sueño a Einstein. Cuando Einstein aplicó sus nuevas y brillantes ecuaciones a la totalidad del universo, las matemáticas le devolvieron una respuesta que él no quería escuchar. Las fórmulas le gritaban que el universo no podía estar quieto. Piénsalo, la gravedad es una fuerza de atracción. Todo tira de todo. Si el universo fuera estático, como una foto congelada, la gravedad de todas las galaxias terminaría atrayéndose mutuamente y todo el cosmos colapsaría sobre sí mismo en un gigantesco accidente de tráfico galáctico. Sus propias matemáticas le decían: Albert, el universo tiene que estar moviéndose, o se está expandiendo para vencer a la gravedad, o se está contrayendo por culpa de ella. ¿Y qué hizo el hombre más inteligente del mundo ante esta revelación? ¿Aceptó los datos? ¿Celebró el descubrimiento? No, hizo trampa. Einstein estaba tan obsesionado con la idea filosófica de que el universo debía ser eterno, inmutable y perfecto, que decidió romper sus propias reglas. Cogió su lápiz y añadió un término extra a sus ecuaciones: un parche matemático. Lo llamó la constante cosmológica, representada por la letra griega lambda. Básicamente, inventó una fuerza de repulsión, una especie de antigravedad mágica que empujaba hacia afuera con la fuerza exacta para contrarrestar la gravedad que tiraba hacia adentro. El resultado artificial era un universo quieto, congelado, muerto. Einstein forzó a las matemáticas a mentir para que encajaran con sus creencias personales. Durante una década, el mundo aceptó este universo estático porque, bueno, lo había dicho Einstein, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Años más tarde, cuando la evidencia se volvió innegable, Einstein tendría que tragarse su orgullo. Él mismo se referiría a esa constante cosmológica, a ese parche que puso por miedo al cambio, con una frase lapidaria: fue el mayor error de mi vida. Einstein quiso detener el tiempo, pero no puedes luchar contra la realidad para siempre. Mientras él intentaba mantener el universo quieto en Berlín, en la Rusia revolucionaria, un matemático desconocido y enfermo estaba a punto de quitarle el parche a las ecuaciones y dejar que el universo explotara. Y lo más triste de todo es que este genio moriría antes de que nadie le diera la razón. Mientras Einstein dormía tranquilo en Berlín, convencido de que su parche había salvado al universo de colapsar, a miles de kilómetros de distancia, en una Rusia devastada por la guerra y el hambre, un hombre estaba a punto de demostrar que el rey estaba desnudo. Estamos en 1922. Su nombre era Alexander Friedmann. Friedmann no era una celebridad mundial, era un matemático y meteorólogo soviético que trabajaba en condiciones miserables, pero tenía algo que Einstein había perdido temporalmente: la valentía de creer en lo que decían los números, aunque el resultado fuera aterrador. Friedmann tomó las ecuaciones de la relatividad, quitó la constante cosmológica, ese freno de mano artificial que había puesto Einstein, y dejó que las fórmulas hablaran por sí mismas. Lo que encontró no fue un error, fue una revelación. Friedmann se dio cuenta de que el espacio no era un escenario rígido. Descubrió que el espacio es una entidad dinámica. El tejido de la realidad es elástico. Sus cálculos decían claramente: el universo no puede estar quieto. O se está haciendo más grande, o se está haciendo más pequeño. Imagina lo que sintió. Estaba solo, en una habitación fría de San Petersburgo, sosteniendo en sus manos la prueba matemática de que el universo estaba vivo, de que respiraba. Friedmann le escribió a Einstein, le envió sus hallazgos con todo el respeto del mundo. ¿Y sabes qué pasó? Einstein lo ignoró. Al principio, el gran genio dijo que los cálculos de Friedmann
debían estar mal. Cuando se demostró que las matemáticas eran impecables, Einstein simplemente se encogió de hombros y dijo que, aunque los números fueran correctos, la idea física de un universo en expansión no tenía sentido en el mundo real. Lo descartó como una curiosidad matemática sin importancia. Y aquí viene la parte que te rompe el corazón. Friedman no tuvo tiempo de luchar. No tuvo décadas para dar conferencias y convencer al mundo. Apenas unos años después de su descubrimiento, en 1925, Alexander Friedman contrajo fiebre tifoidea. Murió delirando por la fiebre, joven y completamente desconocido para el gran público. Sus ideas fueron enterradas con él. Durante años, sus papeles acumularon polvo en un archivo, ignorados por la comunidad científica internacional. El hombre que había descubierto el secreto del movimiento cósmico se fue de este mundo pensando que nadie le había escuchado. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Mientras los papeles de Friedman dormían en un cajón, al otro lado de Europa, un personaje totalmente inesperado estaba a punto de llegar a la misma conclusión. Pero esta vez no era un matemático soviético, sino un sacerdote católico que no tenía miedo de decirle a Einstein que su física era abominable. Así que Friedman había muerto y sus papeles acumulaban polvo. Parecía que el universo estático de Einstein había ganado la batalla por incomparecencia del rival. Pero las ideas poderosas son peligrosas, no se quedan quietas. Solo 2 años después, en 1927, la teoría resurgió en el lugar menos esperado, la mente de un sacerdote católico belga llamado Georges Lemaitre. Y aquí quiero que rompas tus prejuicios. Cuando pensamos en un sacerdote hablando del origen del mundo, pensamos en el Génesis, en Adán y Eva. Pero Lemaitre era un híbrido extraño. Llevaba sotana, sí, pero su cerebro procesaba ecuaciones de física teórica al más alto nivel. Lemaitre leyó a Einstein, leyó los trabajos olvidados de Friedman y dio un paso lógico que nadie se había atrevido a dar. Él pensó, vale, si Friedman tiene razón y el universo se está expandiendo hoy, ¿qué pasa si rebobinamos la película? Piénsalo, si el universo mañana será más grande, significa que ayer era más pequeño y el año pasado más pequeño aún. Si rebobinas la cinta de la historia cósmica lo suficiente hacia atrás, llega un momento inevitable en el que todo el universo, todas las galaxias, toda la materia y toda la energía tienen que haber estado concentradas en un solo punto minúsculo. Lemaitre llamó a este punto el átomo primigenio o el huevo cósmico. Propuso que el universo no era eterno, sino que nació de la explosión de ese átomo inicial, esparciendo el espacio y el tiempo en todas direcciones. La comunidad científica se le echó encima. Odiaban la idea. Un universo con un momento de creación les sonaba demasiado religioso, demasiado conveniente para un sacerdote. Incluso Einstein fue duro con él, llegándole a decir a la cara que, aunque sus cálculos eran correctos, su comprensión de la física era abominable. Pero lo más curioso de esta historia es cómo esta teoría consiguió su nombre, porque Lemaitre nunca lo llamó Big Bang. Durante décadas hubo una guerra abierta entre los que creían en este átomo primigenio y los que defendían que el universo era eterno. El líder del bando contrario era un astrónomo llamado Fred Hoyle. Un día, en una entrevista de radio, Hoyle estaba intentando ridiculizar la idea de Lemaitre. Quería que sonara absurda, infantil, como un dibujo animado. Así que, con tono de burla y desprecio, dijo algo como: ¿y ustedes de verdad creen que todo esto salió de un Big Bang? Fue un insulto. Fue un chiste cruel, gran pum, pero la historia tiene un sentido del humor retorcido. El nombre era tan pegadizo, tan visual y tan potente que se quedó grabado en la mente del público. Los defensores de la teoría, en lugar de ofenderse, se apropiaron del insulto. El término científico más famoso de la historia nació como una burla de radio. Lemaitre tenía ahora una teoría sólida y un nombre, aunque fuera un insulto, pero le faltaba lo más importante.
En ciencia, puedes tener la idea más bonita del mundo, pero si no tienes pruebas, no tienes nada. Lemaitre necesitaba que alguien mirara al cielo y confirmara que las cosas realmente se estaban moviendo. Y por suerte para él, en una montaña de California, un hombre con una pipa y un ego del tamaño de una galaxia estaba a punto de cambiar nuestra visión del cosmos para siempre. Mientras Lemaitre luchaba en Europa para que alguien tomara en serio sus ecuaciones, en la costa oeste de Estados Unidos, un hombre estaba a punto de cambiar la historia, simplemente mirando por un tubo gigante. Estamos en el Monte Wilson, en California. Es el año 1929. Allí arriba, en el frío de la noche, se encontraba Edwin Hubble. Hubble no era el típico científico de biblioteca. Era un tipo alto, atlético, siempre con una pipa en la boca y con un ego que apenas cabía en el observatorio. Pero tenía algo que nadie más tenía: el telescopio más grande y potente del mundo. Hubble empezó a apuntar su monstruo de cristal hacia esas manchas borrosas que llamaban nebulosas. Quería saber qué eran y, sobre todo, si se movían. Para entender lo que vio, necesito que pienses en el sonido de una ambulancia. Ya sabes lo que pasa. Cuando la ambulancia se acerca a ti, la sirena suena aguda, y cuando se aleja, el sonido se vuelve grave y profundo. Pues bien, la luz hace exactamente lo mismo. Si una estrella se acerca a la Tierra, su luz se comprime y se ve azul, pero si se aleja, su luz se estira y se vuelve roja. Es lo que llamamos el corrimiento al rojo. Hubble esperaba encontrar un caos, algunas galaxias acercándose, otras alejándose, un tráfico cósmico desordenado. Pero cuando reveló las placas fotográficas y analizó la luz, se quedó helado. Mires donde mires, el universo está en rojo. Hubble descubrió que prácticamente todas las galaxias que podíamos ver se estaban alejando de nosotros. Era un éxodo masivo, como si la Vía Láctea tuviera la peste y todos quisieran huir. Pero aquí viene el dato que transformó la astronomía en una ciencia exacta y que confirmó que Lemaitre tenía razón. Hubble no solo vio que se alejaban, notó un patrón matemático perfecto y aterrador. Se dio cuenta de que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. No es una opinión, es una ley matemática. Una galaxia que está al doble de distancia se aleja al doble de velocidad. Una que está 3 veces más lejos huye 3 veces más rápido. Esto fue el golpe final. Fue la pistola humeante. Si todo se aleja de todo y los más lejanos corren más, solo hay una explicación posible: el espacio mismo se está estirando. En ese momento, el universo estático murió oficialmente. Imagina la cara de Einstein cuando leyó el informe de Hubble. Tuvo que ser un momento de humildad absoluta. El hombre más listo del mundo tuvo que viajar a California, subir a la montaña, mirar por el telescopio de Hubble y admitir ante la prensa: sí, me equivoqué. El universo se expande, así que ya está. Ya tenemos la confirmación. El universo crece. Pero esto nos devuelve a la pregunta maldita del título de este video. Una pregunta que ahora es más urgente que nunca. Si las galaxias se alejan porque el espacio crece, ¿crece hacia algún sitio? Y más inquietante aún, ¿por qué nosotros no nos hacemos más grandes? ¿Por qué tu casa no se expande? ¿Por qué mis brazos no se estiran si el espacio está creciendo? Para entender esto, necesitamos ir a la cocina y preparar el desayuno más importante de la historia de la física. Parecía que el caso estaba cerrado. Hubble tenía las fotos, las matemáticas cuadraban y hasta Einstein había doblado la rodilla. El universo se expandía, punto final. Pero la historia de la ciencia nunca es una línea recta, es una pelea de bar. Y justo cuando todos empezaban a aceptar esta nueva realidad, apareció un hombre dispuesto a tirar la mesa por los aires. Su nombre era Fritz Zwicky. Y tengo que decirte que Zwicky no era el típico científico amable. Era un genio suizo, sí, pero también era famoso por tener un carácter explosivo y llamar a sus colegas bastardos esféricos, porque decía que eran bastardos los miraras por donde los miraras. Zwicky miró los datos de Hubble, vio ese color rojo en las galaxias lejanas y dijo: alto ahí, estáis interpretando esto mal. Para él, la idea de que el universo entero se estuviera hinchando como un globo era ridícula, demasiado fantástica. Así que, en 1929, propuso una alternativa brillante que sedujo a la comunidad científica durante décadas. La llamó la teoría de la luz cansada.
El concepto es tan simple y elegante que te hace dudar. Zwicky dijo, imaginad un maratoniano. Cuando empieza la carrera, está fresco y lleno de energía, pero después de correr 40 kilómetros, está agotado, se mueve más lento, pierde fuerza. Según Zwicky, a la luz le pasaba lo mismo. Él argumentaba que los fotones de luz tienen que viajar distancias inimaginables para llegar hasta nosotros. Durante millones de años, esa luz choca con polvo cósmico, con átomos sueltos, con campos gravitatorios. Zwicky teorizó que en ese viaje, la luz simplemente perdía energía por la fricción del camino. Se cansaba. Y en física, cuando la luz pierde energía, ¿de qué color se pone? Se pone roja. Esto fue un bombazo. Zwicky estaba sugiriendo que el universo no se estaba expandiendo en absoluto. Decía que las galaxias estaban quietas, estáticas, tal y como nos gustaba pensar antes, que el movimiento que Hubble creyó ver era solo una ilusión óptica provocada por el cansancio de la luz en un viaje largo. Tienes que entender por qué esto fue tan popular. A la gente le aterraba el Big Bang. Les daba miedo la idea de un universo que cambia, que explota y que tiene un final. La teoría de Zwicky era un refugio. Nos permitía volver a la seguridad de un universo eterno y tranquilo. Mucha gente, y hablo de físicos de primer nivel, creyó en la luz cansada durante décadas. Fue el gran plan B de la cosmología. Se aferraron a ella como a un clavo ardiendo para no tener que aceptar que el suelo se movía bajo sus pies. Pero, por desgracia para Zwicky y por suerte para la verdad, la teoría tenía un fallo fatal. Si la luz se cansara y chocara con partículas por el camino, la imagen de las galaxias lejanas debería verse borrosa, como cuando miras a través de un cristal empañado. Y cuando mejoramos nuestros telescopios, vimos que no era así. Las galaxias lejanas se ven nítidas. La luz no se cansa, la luz se estira. Zwicky perdió esa batalla, pero su resistencia nos obligó a probar la expansión una y otra vez, hasta estar 100% seguros. Así que, ahora sí, sin excusas y sin teorías alternativas, el universo se expande. Hubble tenía razón, pero esto nos devuelve a la pregunta que dejamos colgada antes de que Zwicky nos interrumpiera. Si el espacio se estira, ¿por qué tú no te estiras? ¿Por qué la Tierra no se rompe? ¿Y cómo demonios se puede expandir algo si no tiene bordes? La respuesta, créeme, está en la panadería de tu barrio. Una vez descartada la teoría de la luz cansada, nos quedamos solos frente a la realidad. Y la realidad era incómoda, porque aunque aceptemos que el universo se expande, nuestro cerebro de simio evolucionado no puede dejar de imaginarlo mal. Seguramente, ahora mismo estás visualizando la expansión como una explosión de película. Te imaginas las galaxias como metralla saliendo disparada desde un punto central hacia un espacio vacío y negro que ya estaba allí esperando, como si el universo fuera un globo hinchándose dentro de una habitación gigante. Y ahí es donde fallas. No existe esa habitación. No hay sitio fuera. Para arreglar tu cerebro y responder de una vez por todas a la pregunta del título, necesitamos viajar a los años 30 y entrar en la cocina de un astrofísico británico llamado Arthur Eddington. Eddington sabía que las matemáticas eran demasiado abstractas, así que nos regaló la analogía definitiva. Olvida los globos y las explosiones. Quiero que imagines que vas a hornear un pan con pasas. Imagina que tienes una bola de masa cruda sobre la mesa. Esa masa es el espacio. Ahora, incrustas un puñado de pasas dentro de la masa. Esas pasas son las galaxias. Tú, yo, la Vía Láctea, somos una de esas pasas. Metes el pan en el horno y empieza la magia. La levadura hace su trabajo y la masa empieza a crecer. Se hincha, dobla su tamaño. Ahora, fíjate bien en lo que pasa dentro del horno, porque aquí está el secreto que lo cambia todo. Si fueras una pasa, verías que todas las demás pasas se alejan de ti. Dirías, se están moviendo. Pero si miraras de cerca, verías que ninguna pasa tiene patas. Ninguna pasa está nadando a través de la masa. Las pasas están quietas en su sitio. Lo que está ocurriendo es que se está creando más masa entre ellas. Esta es la clave que responde a ¿hacia dónde se expande el universo? La respuesta es que no se expande hacia afuera, hacia un borde misterioso. Se expande hacia adentro. El universo no está ocupando un territorio nuevo. Está creando más espacio constantemente en los huecos que ya existen.
Cada segundo que pasa entre nuestra galaxia y las galaxias lejanas, brotan millones de kilómetros de espacio nuevo, recién fabricado, que empuja todo un poco más lejos. No es que las galaxias viajen a través del espacio, es que el espacio mismo está brotando entre ellas, como si fuera esa masa de pan fermentando. Y esto explica por qué tú no te expandes. Seguro que lo has pensado. Si el espacio crece, ¿por qué mi casa no se hace más grande? ¿Por qué mis átomos no se separan? Vuelve al pan. Las pasas no se hacen gigantes, ¿verdad? Se separan, pero la pasa sigue siendo del mismo tamaño. Eso es porque la pasa es sólida. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos de la pasa y las fuerzas que mantienen unidos tus átomos, o la gravedad que mantiene unida a la Tierra, son mucho más fuertes que esa levadura cósmica. La expansión del universo es poderosa a escalas gigantescas, entre galaxias, donde hay mucho vacío, pero a escala humana o planetaria, la gravedad y el electromagnetismo ganan la partida. Tú eres una pasa dura en una masa blanda. El espacio intenta estirarte, pero tú te mantienes de una pieza, así que ya lo tenemos. El universo crea espacio nuevo constantemente entre las galaxias. No necesita una fuera, pero claro, si aceptas esto, tienes que aceptar las consecuencias. Si el pan está creciendo hoy, significa que ayer era más pequeño. Y si vamos al principio, no había pan. Esto implicaba un momento de creación, un Big Bang. Y aunque parezca mentira, a mediados del siglo XX, había científicos ateos que odiaban tanto esa idea, porque les sonaba a religión, que prefirieron inventarse una locura científica antes que aceptar que el universo tuvo un inicio. Estaban dispuestos a defender que la materia podía aparecer mágicamente de la nada, con tal de que el universo fuera eterno. Lo que te voy a contar ahora suena a ciencia ficción barata, pero te juro que fue la postura científica dominante hace menos de 100 años. Estábamos en una encrucijada. La analogía del pan con pasas explicaba la expansión. Sí, pero como te dije, eso implicaba que si rebobinas la cinta, llegas a un principio, a un momento cero, y para muchos científicos de la vieja escuela, eso era inaceptable. Les olía a religión. Un universo con un cumpleaños les sonaba demasiado parecido a un dios chasqueando los dedos. Así que, en 1948, el mismo Fred Hoyle, que se había burlado del Big Bang, decidió contraatacar, no solo con insultos, sino con una teoría alternativa que era tan elegante como descabellada. La llamó la teoría del estado estacionario. Y escúchame bien, porque esta idea dominó la física durante años. Hoyle dijo, de acuerdo, acepto que el universo se expande, acepto que las galaxias se alejan, pero me niego a aceptar que hubo un principio. ¿Cómo resuelves esa contradicción? Si el universo se estira, debería volverse cada vez menos denso, ¿verdad? Si estiras un chicle, se hace más fino. Si el universo crece, debería haber más espacio vacío entre las galaxias y el cosmos debería diluirse. Pues Hoyle miró a la cara a la comunidad científica y soltó una bomba. Propuso que, a medida que el universo se estira, nueva materia aparece mágicamente en los huecos. No estoy bromeando. Hoyle sugirió que el espacio tiene una propiedad creativa. Decía que, para mantener la densidad del universo constante y que siempre parezca igual, un átomo de hidrógeno nuevo aparece de la nada en cada metro cúbico de espacio cada cierto tiempo, sin explicación. Simplemente, pop, aparece. Imagina una fiesta en tu casa. La casa se hace cada vez más grande, las paredes se alejan, pero la fiesta nunca parece vacía, porque siguen entrando invitados misteriosos por las ventanas, por la chimenea y brotando del suelo. El universo de Hoyle era eterno. No tenía principio ni tendría fin. Siempre había estado ahí, expandiéndose y rellenándose a sí mismo como una fuente inagotable. Y aquí viene el dato que te va a sorprender. Durante los años 50, esta era la teoría favorita de los expertos. El Big Bang era visto como la idea rara, la idea casi mística del sacerdote Lemaitre. El estado estacionario de Hoyle era la idea seria, la que preferían los ateos y los materialistas, porque eliminaba la necesidad de un creador o de un origen. La guerra estaba servida. Teníamos dos bandos. A un lado del ring, el Big Bang, un universo explosivo, con un inicio caliente y violento. Al otro lado, el estado estacionario, un universo tranquilo, eterno y que se regenera solo.
El problema es que ambos explicaban la expansión. Ambos encajaban con lo que veíamos por los telescopios. Parecía un empate técnico imposible de romper. La humanidad estaba dividida entre dos historias sobre nuestro origen y no teníamos forma de saber cuál era la verdadera. Pero en medio de este debate de gritos y pizarras, un físico ruso con un sentido del humor muy peculiar se dio cuenta de que el Big Bang tenía una huella digital oculta, algo que el estado estacionario no podía explicar. Él sabía que si hubo una explosión inicial, el eco de ese estallido todavía debería estar sonando hoy. Solo había que saber escucharlo. El empate entre las dos teorías parecía eterno. Teníamos a Fred Hoyle diciendo que el universo se rellenaba solo como una fuente mágica, y teníamos a los defensores del Big Bang hablando de una explosión inicial. Era la palabra de unos contra la de otros. Pero en la ciencia, las opiniones no valen nada. Necesitas una prueba. Necesitas lo que los detectives llaman el arma humeante. Y curiosamente, la persona que encontró el mapa para hallar esa arma fue un antiguo alumno del olvidado Alexander Friedman. Su nombre era George Gamow. Gamow era un personaje fascinante, un físico ruso que había escapado de la Unión Soviética en una lancha y que tenía una mente que funcionaba a una velocidad diferente a la del resto de los mortales. En 1948, mientras todos discutían filosofía, Gamow se sentó y aplicó la lógica más brutal y simple de la termodinámica. Su razonamiento fue el siguiente: a ver, si el universo empezó siendo un punto minúsculo, denso y supercaliente, ese calor no puede haber desaparecido sin más. La energía no se destruye, solo se transforma. Gamow razonó que, si el Big Bang fue real, el universo entero tuvo que ser, en sus primeros momentos, un horno nuclear inimaginable, un infierno de luz y radiación. Y aquí viene la genialidad. Gamow calculó que, a medida que el universo se expandía, recuerda el pan con pasas, esa luz inicial también se habría estirado, se habría enfriado. Esa luz blanca y cegadora del principio de los tiempos se habría estirado tanto que ya no sería visible para nuestros ojos, se habría convertido en microondas. Pero, y este es el pero que lo cambia todo, esa radiación no se habría ido a ninguna parte, debería estar aquí, ahora mismo. Gamow predijo que deberíamos estar bañados en ella. Sugirió que si apuntábamos una antena sensible al cielo, deberíamos escuchar un zumbido constante, un ruido de fondo que viene de todas direcciones a la vez. No es luz de estrellas, no es luz de galaxias, es el eco fantasmal de la propia explosión de la creación. El fósil térmico del Big Bang lo puso por escrito, hizo los números, dijo: si buscáis, encontraréis una temperatura de unos pocos grados por encima del cero absoluto en todo el cosmos. Era la prueba definitiva. Si encontrabas ese eco, el Big Bang ganaba y el estado estacionario moría. ¿Y sabes qué pasó cuando publicó esto? Absolutamente nada. Nadie salió corriendo a buscarlo. Nadie apuntó sus antenas al cielo. El artículo de Gamow fue leído, archivado y olvidado. ¿Por qué? Porque Gamow cometió el pecado capital de los visionarios: tener razón demasiado pronto. En 1948, la tecnología necesaria para detectar esa señal tan débil, esas microondas frías que viajan desde el origen del tiempo, simplemente no existía. Era ciencia ficción. Era como si alguien en la Edad Media hubiera predicho la existencia de las bacterias sin tener un microscopio para verlas. Así que la predicción se quedó en un cajón, durmiendo el sueño de los justos. El mundo se olvidó de Gamow y la guerra entre las dos teorías continuó sin un ganador claro durante casi 20 años más. Parecía que nunca sabríamos la verdad, pero el destino a veces juega sucio. Mientras los físicos teóricos se peleaban en las universidades, dos ingenieros que no sabían nada de cosmología, que ni siquiera estaban buscando el origen del universo, estaban a punto de tropezar con la respuesta. Y lo más gracioso de todo es que, cuando por fin escucharon el eco de la creación, pensaron que era suciedad de pájaro en su antena. Saltamos en el tiempo hasta 1964, Holmdel, Nueva Jersey. Aquí entran en escena nuestros protagonistas involuntarios, Arno Penzias y Robert Wilson. Y digo involuntarios
porque ellos no estaban buscando el origen del universo. No les importaba la guerra entre el Big Bang y el estado estacionario. Eran dos radioastrónomos trabajando para los laboratorios Bell. Su trabajo era sencillo. Tenían una antena gigantesca con forma de cuerno, diseñada para captar ondas de radio muy débiles que rebotaban en satélites globo. Para hacer su trabajo bien, necesitaban silencio absoluto. Necesitaban que el cielo estuviera callado. Pero cuando encendieron su monstruosa antena, se encontraron con un problema irritante. Escuchaban un ruido, un siseo constante. Al principio pensaron que era interferencia de la ciudad de Nueva York, que estaba cerca. Apuntaron la antena hacia otro lado. El ruido seguía ahí. Esperaron a la noche. El ruido seguía. Esperaron al invierno. El ruido seguía. Apuntaran a donde apuntaran. Daba igual si era una estrella, una galaxia o el vacío más oscuro. El zumbido estaba presente. Era una señal de microondas uniforme, clavada en una temperatura de unos 3 grados Kelvin. Y aquí es donde la historia se vuelve ridículamente humana. Penzias y Wilson estaban desesperados. Revisaron cada cable, cada tuerca, y entonces miraron dentro de la gran antena y encontraron a los culpables. O eso creían ellos. Una pareja de palomas había anidado dentro del cuerno, y como hacen las palomas, habían cubierto el interior de la antena con lo que los científicos llamaron educadamente material dieléctrico blanco. Sí, amigos, caca de paloma. Estaban convencidos de que el calor de los excrementos estaba interfiriendo con la señal. Así que estos dos físicos brillantes pasaron semanas subidos a una escalera, raspando y limpiando caca de pájaro, cazando a las palomas y dejando la antena reluciente como un espejo. Bajaron de la escalera, sudados y cansados, y volvieron a encender la máquina, esperando escuchar por fin el silencio del espacio. ¿Y qué pasó? El maldito ruido seguía ahí, implacable, viniendo de todas partes a la vez. Fue entonces cuando, casi por casualidad, hablaron con un equipo de la Universidad de Princeton que llevaba años buscando teóricamente el eco que había predicho Gamow. Cuando los de Princeton escucharon la descripción del ruido, se quedaron pálidos. Colgaron el teléfono y dijeron una frase famosa. Chicos, se nos han adelantado. Penzias y Wilson no habían encontrado suciedad. Habían encontrado el santo grial. Ese zumbido molesto era la radiación de fondo de la que hablaba Gamow. Era la luz del Big Bang, estirada y enfriada durante 13.800 millones de años, llegándonos desde cada rincón del cosmos. La teoría del estado estacionario murió ese día. El universo tuvo un origen caliente y explosivo. Y la prueba irrefutable la encontraron dos tipos limpiando excrementos de un tejado. Por cierto, ganaron el Premio Nobel de Física por esto. Nada mal para un día de limpieza. Así que ya está. Misterio resuelto, ¿no? El Big Bang es real. El universo se expande. Caso cerrado. Bueno, no tan rápido, porque cuando los científicos empezaron a analizar ese mapa del eco del Big Bang, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Era demasiado perfecto, demasiado suave. De hecho, la temperatura del universo era tan imposiblemente uniforme en extremos opuestos que rompía las leyes de la física. Era como si dos personas en puntas opuestas del mundo hubieran decidido llevar la misma ropa sin hablarse nunca. Había surgido un nuevo monstruo, el problema del horizonte. Y para matarlo, tendríamos que proponer que el universo hizo algo ilegal en su primer segundo de vida. Teníamos el mapa. Penzias y Wilson nos habían regalado la fotografía del universo recién nacido, y era hermosa. El Big Bang estaba confirmado, y los científicos descorcharon el champán. Pero, como suele pasar en esta historia, la resaca llegó rápido, y fue brutal. Cuando los físicos empezaron a estudiar ese mapa de microondas con lupa en los años 70, notaron algo extremadamente raro, algo que, sobre el papel, era imposible. El mapa era demasiado perfecto. Déjame explicártelo con algo cotidiano. Imagina que te vas a preparar un baño. Abres el grifo de agua hirviendo en un extremo de la bañera y el grifo de agua helada en el otro extremo. Si tocas el agua inmediatamente, un lado quema y el otro congela, ¿verdad? Para que el agua tenga la misma temperatura tibia en toda la bañera, tienes que esperar. Tienes que darle tiempo al agua caliente para que viaje, se mezcle con la fría y se comuniquen hasta equilibrarse. En física, esto se llama equilibrio térmico y requiere tiempo. Pues bien, cuando miramos al universo,
vemos que tiene exactamente la misma temperatura en todas direcciones. Mires al norte, al sur, al este o al oeste. El fondo cósmico está clavado en 2,7 grados Kelvin, con una variación minúscula. Y aquí es donde la realidad se rompe. El universo tiene unos 13.800 millones de años de edad. Eso significa que la luz, que es lo más rápido que existe, solo ha tenido tiempo de viajar 13.800 millones de años. Ahora, haz este ejercicio mental conmigo. Imagina que miramos lo más lejos que podemos ver hacia la izquierda. Vemos un punto en el horizonte cósmico. Luego, miramos lo más lejos posible hacia la derecha, al punto opuesto. Esos dos puntos están separados por una distancia gigantesca, mucho mayor de lo que la luz ha podido recorrer en toda la vida del universo. Básicamente, el punto A y el punto B nunca se han visto, nunca se han tocado, nunca han podido intercambiar ni un solo rayo de luz, ni calor, ni información. Están incomunicados desde el principio de los tiempos porque están demasiado lejos el uno del otro. Entonces, y aquí viene el gancho que nos quitó el sueño, si nunca se han tocado, ¿cómo demonios saben que tienen que estar a la misma temperatura? Es como si dos personas, una en una cueva de la Antártida y otra en una selva del Amazonas, que nunca han hablado y no tienen relojes, decidieran vestirse exactamente con la misma ropa, del mismo color, en el mismo segundo exacto. Es imposible, es magia. A esto lo llamamos el problema del horizonte. Y aunque suene técnico, era una catástrofe. Sugerí que el Big Bang, tal y como lo entendíamos, estaba incompleto. Nos faltaba una pieza del rompecabezas para explicar cómo el universo pudo ponerse de acuerdo tan rápido. Necesitábamos un mecanismo que conectara todo el cosmos en una fracción de segundo antes de separarlo. Necesitábamos que el universo rompiera su propio límite de velocidad. Y la solución llegó en 1980, de la mano de un joven físico que tuvo una idea tan radical que tuvo que escribirla en su cuaderno con la nota «Increíble descubrimiento». Y no exageraba, porque lo que propuso fue que, durante un instante, el universo se volvió loco. Así que teníamos un crimen perfecto. Dos partes del universo se habían puesto de acuerdo en la temperatura, sin haberse tocado nunca. Era imposible, a menos que nuestra historia del Big Bang estuviera saltándose un capítulo crucial al principio. Era el año 1980. Un joven físico llamado Alan Guth estaba despierto hasta las tantas de la noche, jugando con las matemáticas, cuando de repente se dio cuenta de algo que podría arreglar todo el desastre. Su idea era tan loca que, en la parte superior de su cuaderno, escribió en letras mayúsculas: «Descubrimiento espectacular». Guth propuso lo siguiente: ¿y si el universo no empezó expandiéndose a un ritmo normal y constante? ¿Y si justo en la primera fracción de segundo de vida, el cosmos pegó un estirón absurdo? A esta idea la llamó inflación cósmica. La teoría dice que, en un instante infinitamente breve, estamos hablando de una fracción de segundo con tantos ceros que me cansaría de decirlos, todo el universo que vemos hoy, que era más pequeño que un protón, se infló de golpe hasta tener un tamaño macroscópico. Para que te hagas una idea de la violencia de este evento, fue como si un grano de arena se convirtiera en el tamaño de todo el universo observable en menos tiempo del que tardas en parpadear. Y aquí es donde solucionamos el problema de la temperatura. Según Guth, antes de ese estirón, todo estaba pegado, todo se tocaba. El calor tuvo tiempo de mezclarse y equilibrarse cuando el universo era minúsculo. Y entonces, ¡zas!, la inflación separó esos puntos a una velocidad incomprensible, llevándolos a extremos opuestos del mapa, pero manteniendo la temperatura que ya habían acordado. Pero espera, sé lo que estás pensando. Hay una alarma sonando en tu cabeza ahora mismo. Un momento, me dirás, ¿me estás diciendo que las cosas se separaron más rápido que la luz? Einstein dijo que nada puede viajar más rápido que la luz. Es la ley sagrada de la física. Y tienes razón, pero aquí está el truco de magia, el dato que necesitas para ganar cualquier discusión sobre el espacio. La relatividad de Einstein dice que nada puede viajar a través del espacio más rápido que la luz. Tú no puedes, yo no puedo. Una nave espacial no puede. Tenemos un límite de velocidad. Pero el espacio mismo no es una cosa que viaja. El espacio es el escenario y las leyes de Einstein no aplican al escenario. El espacio no tiene límite de velocidad.
El tejido del universo puede estirarse, crearse y expandirse a la velocidad que le dé la gana. Puede ir al doble, al triple o a 1.000.000 de veces la velocidad de la luz. Durante la inflación, el espacio se creó tan rápido entre las partículas que éstas se alejaron unas de otras a velocidades superlumínicas, sin moverse realmente de su sitio. Es como dibujar 2 puntos en un globo y luego inflarlo instantáneamente con una bomba de aire industrial. Los puntos no corrieron. Fue la goma la que los separó. Así que Alan Guth salvó el Big Bang. Nos dio un universo que empezó pequeño, se equilibró y luego se infló como una burbuja divina antes de seguir con la expansión tranquila que vemos hoy. Pero claro, cuando arreglas un problema en cosmología, sueles destapar otro peor, porque ahora que entendíamos cómo empezó la expansión, nos pusimos a medir cómo se mueven las galaxias hoy en día, y al hacerlo, nos dimos cuenta de que las cuentas no salían. Las galaxias giraban demasiado rápido. Deberían estar despedazándose, saliendo disparadas hacia ese vacío infinito. Era como si hubiera un pegamento invisible, algo fantasmal y pesado que no podíamos ver, pero que estaba sujetando toda la realidad para que no se rompiera. Gracias a Alan Guth y su inflación, arreglamos el inicio del universo. Todo cuadraba. El Big Bang tenía sentido y la temperatura estaba equilibrada. Los físicos respiraron aliviados, pensando que por fin entendían cómo funcionaba el juguete. Pero el universo es un bromista cruel. Justo cuando creíamos tener el control, en los años 70 y 80, una mujer miró a las galaxias y se dio cuenta de que, según las leyes de la física, no deberían existir. Ella era Vera Rubin, y lo que descubrió nos obligó a admitir que somos ciegos ante la mayor parte de la realidad. Para entender el problema que vio Vera, imagínate que estás en un parque infantil, en ese tío vivo giratorio. Ya sabes, esa rueda de metal que empujas para que dé vueltas. Si te subes y tus amigos empiezan a girarlo muy despacio, puedes quedarte de pie en el borde sin problemas. Pero si tus amigos se vuelven locos y empiezan a girarlo a toda velocidad, ¿qué pasa? Que la fuerza centrífuga te expulsa. Sales volando. Tienes que agarrarte a la barra con una fuerza sobrehumana para no salir disparado hacia los arbustos. En el espacio, esa fuerza de agarre es la gravedad. La gravedad es lo que impide que las estrellas salgan disparadas cuando una galaxia gira. Vera Rubin se puso a medir la velocidad a la que giraban las estrellas en los bordes de las galaxias espirales, como nuestra vecina Andrómeda. Ella esperaba ver lo lógico, que las estrellas del centro giraran rápido y las del borde, las que están lejos, giraran lento. Igual que Plutón se mueve mucho más lento que Mercurio, porque está lejos del Sol. Pero cuando Rubin revisó los datos, pensó que el telescopio estaba roto. Las estrellas del borde iban a toda velocidad, iban tan rápido como las del centro. Hizo los cálculos una y otra vez, y el resultado era aterrador. Las galaxias giran tan rápido que deberían despedazarse. No había suficientes estrellas, ni suficiente gas, ni suficientes agujeros negros visibles para generar la gravedad necesaria para sujetar todo eso. Con la materia que podíamos ver, esas estrellas deberían haber salido volando hacia el vacío exterior hace miles de millones de años. La galaxia debería haberse disuelto como un azucarillo en el agua, pero ahí estaban, perfectas, espirales hermosas y estables. Era como ver ese tío vivo girando a 1000 kilómetros por hora y ver a los niños de pie en el borde, tranquilos, sin agarrarse a nada y sin salir volando. Era imposible, a menos que hubiera alguien invisible sujetándolos. Vera Rubin tuvo que proponer algo que sonaba a historia de fantasmas. Tenía que haber una cantidad inmensa de materia que no podemos ver, ni tocar, ni fotografiar. Algo que no emite luz ni la refleja, pero que tiene masa, mucha masa. A esto lo llamamos materia oscura. Y no es una cosa pequeña. Para que las cuentas salgan, para que ese pegamento fantasma mantenga las galaxias unidas y evite que se rompan, esa materia invisible tiene que ser 5 veces más abundante que la materia normal. Piénsalo un segundo. Todo lo que tú has visto en tu vida, tus manos, tu perro, las montañas, los planetas, todas las estrellas del cielo, eso es solo la espuma de la ola. Es el 5% del universo. El resto, la inmensa mayoría de la estructura que mantiene la realidad pegada, es invisible para nosotros. Vivimos en un universo fantasma donde lo visible es la excepción. Así que ahora tenemos un universo que se expande,
que empezó con una inflación brutal y que está lleno de un pegamento invisible que mantiene las galaxias unidas. Pero, espera, si el universo se está expandiendo en todas direcciones por igual, ¿por qué sentimos que algo nos está jalando hacia un lado? Resulta que, aunque todo se aleja, hay un lugar en el mapa cósmico, una zona oculta detrás del polvo de nuestra propia galaxia, que está actuando como un desagüe gigante, un monstruo gravitacional que está arrastrando a la Vía Láctea y a miles de galaxias más hacia su boca, rompiendo el flujo tranquilo de la expansión. Y lo llamamos, con un nombre muy apropiado, el Gran Atractor. Teníamos la expansión de Hubble separándonos y teníamos la materia oscura manteniéndonos pegados. Parecía que habíamos entendido el baile cósmico. Todo se aleja de todo, pero las galaxias se mantienen unidas por dentro. Sin embargo, a mediados de los años 80, los astrónomos notaron que algo olía mal en nuestro vecindario. Imagina que estás nadando en un océano infinito. Según la ley de Hubble, la corriente debería estar alejando a todos los nadadores, unos de otros, suavemente. Tú te vas para allá, yo me voy para acá, paz y tranquilidad. Pero de repente te das cuenta de que, aunque te estás alejando de tus amigos, todos vosotros, como grupo, estáis siendo arrastrados con una violencia inaudita hacia una dirección concreta, como si hubiera una catarata invisible o un desagüe gigante en medio del mar que se está tragando el agua. Esto es exactamente lo que descubrimos en 1986. Un grupo de astrónomos, que se hacían llamar los 7 samuráis, se puso a medir las velocidades de las galaxias cercanas a la nuestra y vieron que la Vía Láctea, nuestra galaxia vecina Andrómeda y miles de otras galaxias a nuestro alrededor no estaban flotando a la deriva. Estábamos corriendo, estábamos siendo arrastrados a una velocidad de 600 kilómetros por segundo hacia un punto específico del cielo. ¿Y qué había en ese punto? Ese era el problema. No podíamos verlo. Resulta que ese lugar misterioso estaba justo detrás del disco de nuestra propia galaxia. Imagina que intentas ver qué hay en el jardín de tu vecino, pero tu propia casa te tapa la vista. El polvo y las estrellas de la Vía Láctea actuaban como una cortina que nos ocultaba al monstruo, pero la gravedad no se puede esconder. Sentíamos el tirón. A esta anomalía la bautizamos con el nombre más épico que existe en la astronomía, el Gran Atractor. No es un agujero negro supermasivo, es algo mucho más grande. Es una concentración de masa tan absurda. Estamos hablando del equivalente a decenas de miles de galaxias apiñadas, que ha creado un valle gravitatorio en el tejido del espacio. Y aquí es donde tienes que entender la diferencia entre la expansión general y el movimiento local. Sí, el universo se expande, el pan con pasas sigue creciendo, pero dentro de ese pan hay corrientes, hay ríos. Nuestra galaxia y todas sus vecinas están atrapadas en este río cósmico, fluyendo hacia el Gran Atractor. Es como si estuvieras corriendo por el pasillo de un tren. El tren, el universo, avanza hacia el norte a toda velocidad, expandiéndose. Pero tú, la galaxia, estás corriendo hacia el vagón cafetería que está al sur. Te mueves dentro de la expansión. Durante un tiempo, pensamos que este era el destino final. Pensamos que la gravedad de cosas como el Gran Atractor y la materia oscura era tan fuerte que tarde o temprano frenaría la expansión del universo. Era lo lógico, ¿no? Si lanzas una pelota al aire, la gravedad de la Tierra la frena hasta que se detiene y cae. Creíamos que la gravedad de toda la materia del cosmos acabaría frenando el Big Bang, que el universo iría cada vez más despacio hasta detenerse. Estábamos tan seguros de que el universo se estaba frenando que, a finales de los 90, 2 equipos de astrónomos decidieron medir cuánto se estaba frenando. Querían saber la fecha exacta en la que el universo se detendría, pero cuando miraron los datos, lo que encontraron fue tan imposible que pensaron que habían roto el telescopio. El universo no estaba pisando el freno, estaba pisando el acelerador a fondo. Todo parecía estar bajo control. Teníamos al Gran Atractor tirando de nosotros y a la materia oscura pegando las galaxias. La lógica universal era sencilla. Hubo una gran explosión, el Big Bang, que empujó todo hacia afuera, y ahora la gravedad estaba intentando frenar esa expansión. Es de sentido común, ¿verdad? Si lanzas una pelota de tenis al aire con todas tus fuerzas, al principio sube rápido,
pero la gravedad de la Tierra la va frenando poco a poco hasta que se detiene y cae. Los físicos estaban convencidos de que al universo le pasaba lo mismo. La pregunta en los años 90 no era ¿se está frenando?, sino ¿cuánto se está frenando? Para responder a esto, en 1998, dos equipos rivales de astrónomos se embarcaron en una carrera frenética. Querían ser los primeros en medir la deceleración del cosmos. Para hacerlo, observaron supernovas muy lejanas, explosiones estelares que sirven como bombillas estándar para calcular distancias. Esperaban ver que las supernovas más lejanas brillaban un poco más de lo previsto, señal de que la expansión se había ralentizado con el tiempo. Pero cuando procesaron los datos, el ordenador les devolvió un resultado que no tenía pies ni cabeza. Imagina que vas conduciendo tu coche cuesta arriba. Quitas el pie del acelerador. Lo lógico es que el coche pierda velocidad, ¿no? Pues lo que vieron estos astrónomos fue que, al quitar el pie del acelerador en la cuesta, el coche no solo no se frenó, sino que de repente se puso a 1000 por hora. El universo no estaba frenando, el universo estaba acelerando. Los científicos entraron en pánico. Literalmente, pasaron semanas revisando los cables, los telescopios y los cálculos, aterrorizados de publicar algo tan absurdo. Pensaban que habían cometido el error más humillante de la historia, pero no era un error, era la realidad dándonos una bofetada. Descubrimos que el espacio vacío no está vacío. El espacio tiene una propiedad intrínseca, una especie de energía propia que hace lo contrario a la gravedad. En lugar de atraer, repele. En lugar de juntar, empuja. A esta fuerza misteriosa la llamamos energía oscura, y es aterradora porque funciona como una antigravedad. Pero lo peor es cómo funciona. Cuanta más expansión hay, más espacio se crea. Y como la energía oscura es una propiedad del espacio, cuanto más espacio hay, más energía oscura se genera, lo que a su vez empuja con más fuerza, creando aún más espacio. Es un círculo vicioso, una bola de nieve cósmica que nunca para de crecer. La gravedad, que depende de la materia, se diluye con la distancia, pero la energía oscura no se diluye, se hace más fuerte. Hace unos 6.000 millones de años, la energía oscura ganó la partida a la gravedad y empezó a lanzar a las galaxias lejos unas de otras, a velocidades de vértigo. Así que, volviendo a nuestra pregunta, ¿hacia dónde se expande el universo? Ahora sabemos que se expande hacia su propia soledad, empujado por esta fuerza invisible. Pero para saber si este viaje tiene un final, o si simplemente seguiremos corriendo para siempre hasta congelarnos, necesitamos saber una última cosa. Necesitamos saber la forma del terreno de juego, porque si el universo es curvo como una esfera, podríamos dar la vuelta y volver al principio. Pero si el universo tiene otra forma, entonces estamos atrapados en un viaje sin retorno. Y para averiguar la geometría real del cosmos, tuvimos que lanzar globos gigantes a la estratosfera. La energía oscura nos dejó temblando. Saber que el universo se está desgarrando a sí mismo cada vez más rápido es aterrador. Pero para entender realmente cuál es nuestro destino final, nos faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Sabíamos que el universo se mueve, sabíamos a qué velocidad lo hace, pero no sabíamos qué forma tiene la carretera. Y esto es vital, porque dependiendo de la forma del universo, la respuesta a ¿hacia dónde vamos? Cambia radicalmente. Durante décadas, barajamos 3 opciones. Opción A. El universo es curvo y cerrado, como una esfera. Si viajas en línea recta, acabas volviendo al principio. Opción B. El universo tiene forma de silla de montar a caballo, curvado hacia afuera. Opción C. El universo es plano, como una mesa infinita. Y aquí quiero que tengas cuidado, porque cuando los físicos decimos plano, no nos referimos a que sea un papel de 2 dimensiones. No somos terraplanistas cósmicos, nos referimos a la geometría de la escuela. En un espacio plano, si lanzas 2 rayos láser perfectamente paralelos, viajarán paralelos para siempre, sin tocarse nunca y sin separarse. En un espacio curvo, esos rayos acabarían cruzándose o alejándose. A principios de los años 2000, decidimos que ya estaba bien de adivinar. Teníamos que medirlo. Pero ¿cómo mides la curvatura del universo entero si no puedes salir de él para mirarlo desde fuera? Usamos la geometría más básica, los triángulos. Todos sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿verdad?
Eso es cierto en una hoja de papel plana, pero si dibujas un triángulo sobre una pelota de baloncesto, la suma es mayor de 180. El espacio curvo deforma el triángulo, así que los científicos hicieron el experimento más grande de la historia. Usaron el fondo cósmico de microondas, ese mapa del eco del Big Bang del que hablamos antes, para dibujar un triángulo gigantesco que atravesaba todo el universo observable. Lanzaron globos estratosféricos y satélites para medir los ángulos con una precisión enfermiza. Estaban buscando cualquier pequeña desviación, cualquier curva, y cuando llegaron los resultados, la respuesta fue tan aburrida que resultó impactante. Los ángulos sumaban exactamente 180 grados. El universo es plano, y no es más o menos plano. Lo hemos medido con un margen de error de apenas el 0,4%. Es la cosa más plana que hemos visto jamás. ¿Y por qué este dato es tan importante para responder al título de este video? Porque la geometría dicta el tamaño. Si el universo fuera una esfera, sería finito, tendría un volumen limitado, aunque no tuviera bordes. Pero un universo plano no se cierra sobre sí mismo. Un universo plano, según las leyes matemáticas que manejamos, es muy probablemente infinito. Piénsalo, si el universo es plano e infinito, se extiende para siempre en todas las direcciones. Esto elimina de un plumazo la necesidad de una fuera. Si el universo es infinito, ya está en todas partes. No se expande hacia un territorio virgen. Simplemente, la escala interna se estira. El infinito se hace más grande, lo cual es una paradoja que a nuestro cerebro le cuesta procesar, pero que a las matemáticas les encanta. Así que ahí lo tienes. Vivimos en un universo plano, probablemente infinito, que se expande eternamente, impulsado por una energía oscura invisible. Parece que por fin tenemos la imagen completa, ¿verdad? Un escenario limpio, liso y perfecto. Pero siempre hay un pero, porque cuando miramos ese mapa perfecto y plano del universo con nuestros mejores satélites, encontramos una mancha, un punto en el cielo que no debería estar ahí, un moretón gigante y frío que desafía toda nuestra lógica y que sugiere que, tal vez, nuestro universo infinito no está tan solo como creemos. Quizás, y solo quizás, ese moretón es la cicatriz de un choque contra algo que no es nuestro universo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Teníamos un universo plano, infinito y matemáticamente elegante. La foto del fondo cósmico de microondas, ese mapa del eco del Big Bang, parecía una sopa suave y uniforme, tal y como predecían las teorías. Pero en el año 2004, cuando los científicos miraron esa foto con más detalle, se les heló la sangre. Imagínate que acabas de pintar una pared de blanco inmaculado. Das un paso atrás para admirar tu obra y de repente ves una mancha gigante, oscura y fea, justo en el medio, que no debería estar ahí. Eso fue exactamente lo que encontramos en el hemisferio sur del cielo. Lo llamamos la mancha fría. Es una zona del espacio inmensa. Estamos hablando de un agujero de unos 1.000 millones de años luz de diámetro, que es inexplicablemente más fría que todo lo que la rodea. Y cuando digo inexplicablemente, lo digo en serio. Según las leyes de la estadística y del Big Bang, una fluctuación así de grande es imposible. La probabilidad de que esa mancha exista por pura casualidad es prácticamente cero. Los astrónomos intentaron buscarle explicaciones lógicas. Dijeron, bueno, quizás es un supervacío, una zona donde simplemente no hay galaxias. Pero incluso si fuera un vacío, no debería ser tan frío. La mancha desafía nuestras leyes. Es una cicatriz en la cara perfecta del universo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo fantástico, porque ante la falta de respuestas convencionales, algunos físicos teóricos muy respetados propusieron una solución que suena a locura, pero que es la única que encaja con los datos. Sugirieron que esa mancha fría es literalmente un moretón. Piensa en burbujas de jabón flotando en el aire. Si tienes muchas burbujas, tarde o temprano, dos de ellas van a chocar. Cuando dos burbujas se tocan, sus paredes se aplastan un poco, ¿verdad? Dejan una marca de contacto. La teoría dice que nuestro universo es solo una burbuja que se infló violentamente durante el Big Bang. Pero no estamos solos. Podríamos estar flotando en un multiverso, un océano lleno de otras burbujas, otros universos con sus propias leyes físicas. Según esta interpretación, hace miles de millones de años, en los primeros instantes de vida de nuestro cosmos, otro universo vecino chocó contra el nuestro.
Fue un accidente de tráfico cósmico de proporciones bíblicas. Ese otro universo nos golpeó, nos empujó y luego rebotó, alejándose. Pero el impacto fue tan brutal que dejó una marca térmica permanente en la piel de nuestro espacio-tiempo. Esa zona fría que vemos hoy sería la cicatriz de esa colisión interdimensional, el punto exacto donde la realidad de allí fuera tocó la realidad de aquí dentro. Si esto es verdad, la implicación es aterradora y maravillosa a la vez. Significa que la premisa de que no hay nada fuera es falsa. Significa que hay un afuera lleno de otros universos. La mancha fría sería la primera prueba física, tangible, de que vivimos en un multiverso. Te deja sin aliento, ¿verdad? La idea de que algo nos golpeó en el pasado. Pero, ¿y si te dijera que la interacción no terminó ahí? Porque una cicatriz es algo que pasó hace mucho tiempo. Es una herida vieja. Pero 4 años después de descubrir el moretón, en 2008, encontramos algo mucho más inquietante. Encontramos evidencia de que, ahora mismo, en este preciso instante, algo que no pertenece a nuestro universo nos está agarrando y nos está arrastrando hacia la oscuridad. La mancha fría fue un golpe en el pasado, una cicatriz antigua de una batalla olvidada. Podríamos vivir con eso. Podríamos decir, vale, chocamos hace mucho tiempo, pero ya pasó. Pero el universo no nos deja descansar, porque solo 4 años después de encontrar ese moretón, en el año 2008, un equipo de la NASA descubrió algo que convierte esa antigua herida en una amenaza presente y activa. Descubrieron que no estamos flotando tranquilos. Descubrieron que algo nos está secuestrando. Para que entiendas la gravedad del asunto, tienes que recordar cómo debería moverse el universo. Según la expansión de Hubble, todo se aleja de todo de forma ordenada, como los puntos en ese globo que se infla. No debería haber direcciones preferidas. Ir al norte o al sur debería ser igual. Sin embargo, cuando los investigadores analizaron el movimiento de cientos de cúmulos de galaxias, y ojo, no hablo de estrellas sueltas, hablo de enjambres gigantescos formados por miles de galaxias cada uno, vieron que algo estaba violando las normas de tráfico cósmico. Vieron que una porción enorme del universo, una región que incluye nuestra Vía Láctea y a millones de vecinas, se está moviendo en bloque. Es como si estuvieras en un océano tranquilo y de repente te das cuenta de que tú y todos los barcos a tu alrededor estáis siendo arrastrados por una corriente submarina invisible y violenta hacia el mismo punto. A este fenómeno lo llamaron el flujo oscuro. Estos cúmulos de galaxias viajan a velocidades imposibles, mucho más rápido de lo que la expansión o la gravedad interna del universo pueden explicar. Estamos hablando de una autopista cósmica donde la materia corre hacia una dirección concreta entre las constelaciones de Centauro e Hidra. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Qué tiene tanta fuerza de gravedad como para arrastrar una parte tan grande del universo a esa velocidad? Los astrónomos miraron en esa dirección, apuntaron sus mejores telescopios esperando encontrar un objeto monstruoso, un superagujero negro, una estructura titánica, algo. ¿Y sabes qué encontraron? Nada. En esa dirección, dentro de nuestro universo observable, no hay nada con la masa suficiente para generar ese tirón. Las matemáticas dicen que, para movernos así, necesitaríamos una masa que desafía la imaginación. Entonces, solo queda una explicación posible, y es una explicación que nos hace sentir muy, muy pequeños. La razón por la que no vemos al monstruo que nos está arrastrando es porque el monstruo vive fuera del mapa. Los científicos especulan que lo que sea que está tirando de nosotros se encuentra más allá del horizonte de nuestro universo observable. Es decir, hay una estructura masiva, una concentración de materia inimaginable que está ahí fuera, en ese lugar que supuestamente no existe, tirando de nosotros con sus hilos gravitatorios. El flujo oscuro sugiere que nuestro universo burbuja no solo chocó en el pasado, sino que ahora mismo está interactuando con algo más grande, que las fronteras de nuestra realidad son permeables. Si esto es cierto, la respuesta a hacia dónde se expande el universo cambia por completo. Ya no se expande hacia la nada, se expande hacia un vecindario superpoblado. Y si aceptamos que hay algo ahí fuera, algo capaz de movernos, entonces tenemos que preguntar, ¿dónde está ese ahí fuera?
Si nuestro universo es una burbuja, ¿en qué aire está flotando esa burbuja? Para responder a eso, tenemos que abandonar la física clásica y entrar en el terreno alucinante de las cuerdas, las membranas y las dimensiones ocultas. Si el flujo oscuro es real y algo nos está arrastrando hacia un lugar fuera del mapa, entonces tenemos que romper la regla número 1 de la cosmología clásica. Tenemos que admitir que sí existe un afuera, pero ¿dónde está ese afuera? Si el universo lo contiene todo, ¿dónde escondes al monstruo que tira de nosotros? Para entender esto, tenemos que dejar de mirar por el telescopio y empezar a mirar las pizarras de los físicos más vanguardistas del mundo. Tenemos que entrar en el terreno de la teoría de cuerdas, o más específicamente, en lo que llaman la teoría M. Prepárate, porque vamos a cambiar la geometría de tu realidad. Hasta ahora, te he dicho que el universo es como un globo o un pan. Pero la teoría M nos dice que esa imagen es incompleta. Nos dice que nuestro universo entero, con todas sus galaxias, estrellas y con nosotros dentro, es en realidad una membrana. Los físicos usan una palabra corta para esto, una brana. Imagina por un momento una hoja de papel flotando en medio de una habitación gigante y vacía. Tú eres un dibujo en esa hoja de papel. Eres un ser de 2 dimensiones. Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, pero no puedes moverte hacia arriba ni hacia abajo, porque para ti, el concepto arriba no existe. Estás atrapado en la hoja. Para ti, la hoja es todo el universo. Pero la realidad es que esa hoja está flotando dentro de un espacio mucho mayor, un espacio tridimensional, la habitación. Pues bien, la teoría de cuerdas sugiere que nosotros somos el dibujo. Sugiere que nuestro universo es una brana de 3 dimensiones que está flotando dentro de un hiperespacio de dimensiones superiores. A ese espacio exterior gigantesco, donde flotan las branas, los físicos lo llaman el bulk. El bulk es el verdadero escenario, es el contenedor maestro. Y aquí es donde la respuesta a hacia dónde se expande el universo cambia de un hacia ningún sitio a algo concreto. Si esta teoría es correcta, nuestro universo se está expandiendo hacia el bulk. Nuestra membrana se está estirando, haciéndose más grande, ocupando más volumen dentro de ese hiperespacio de dimensiones extra. No es que estemos creando espacio de la nada, es que estamos colonizando el bulk, igual que una sábana que se estira en el aire. Esto es alucinante porque explica el misterio del flujo oscuro y del gran atractor de una forma elegante. ¿Recuerdas ese tirón invisible que sentimos? Si vivimos en un bulk lleno de dimensiones extra, es posible que haya otras branas, otros universos, flotando justo al lado del nuestro, a milímetros de distancia en la 4ª dimensión. No podemos verlos porque la luz no puede salir de nuestra membrana, pero la gravedad sí puede filtrarse entre dimensiones. Ese monstruo que nos arrastra podría ser simplemente la gravedad de otro universo vecino que está flotando muy cerca del nuestro en el hiperespacio. Así que no estamos solos. Somos una hoja de papel en una biblioteca llena de hojas flotantes. Pero si el universo es una membrana que se estira y crece dentro de este espacio mayor, ¿qué pasa si la membrana no aguanta? ¿Qué pasa si la energía que nos empuja a expandirnos es demasiado fuerte para la tela del cosmos? Aquí entra una idea inquietante. Algunos físicos creen que nuestro universo no es un lugar tranquilo y estable, sino una olla a presión. Creen que el espacio se está expandiendo tan rápido y creando tantas burbujas nuevas que en realidad vivimos dentro de una espuma eterna que nunca deja de crecer. Si la idea de ser una hoja de papel flotando en una biblioteca de dimensiones extra te pareció intensa, prepárate, porque lo que viene ahora convierte esa biblioteca en una fiesta salvaje que nunca termina. Hasta ahora hemos hablado del Big Bang como si fuera un evento único, un momento especial, el día del cumpleaños del universo, donde todo empezó. Hubo una explosión y aquí estamos. Fin de la historia. Pero hay una teoría moderna que nos dice que estamos siendo tremendamente egocéntricos. La teoría se llama inflación eterna y sugiere que el Big Bang no fue el comienzo, fue solo nuestro comienzo. Para entender esto, quiero que imagines que tienes una botella de champán gigante. Cuando la agitas y la descorchas, ¿qué pasa? No sale una sola burbuja solitaria, ¿verdad? Sale una espuma caótica formada por millones de burbujas. Unas grandes, unas pequeñas, unas que duran mucho
y otras que explotan al instante. Pues bien, la inflación eterna dice que el espacio vacío, primordial, ese combustible que provocó nuestra inflación, es altamente inestable. Es como agua hirviendo. En la mayor parte de ese espacio, la expansión es tan violenta que nunca se detiene. Sigue creciendo y creciendo para siempre. Pero en ciertos puntos aleatorios, esa energía se enfría, se desacelera y ¡pum!, se forma una burbuja estable. Esa burbuja es un universo. Según esta visión, nuestro querido universo, con todas sus galaxias y su historia de 13.800 millones de años, es solo una de esas burbujas, pero no es la única. Vivimos atrapados dentro de una espuma cósmica infinita. Imagínalo, fuera de las paredes de nuestra realidad, el mecanismo de inflación sigue funcionando ahora mismo, creando nuevas burbujas, nuevos Big Bangs, en este preciso segundo. El universo no se expande hacia la nada, se expande contra sus vecinos. Estamos rodeados. Vivimos en un multiverso donde universos burbuja nacen, crecen, chocan unos contra otros. Recuerda la mancha fría y el moretón del que hablamos antes, y eventualmente mueren. Y aquí viene la parte que realmente te hace sentir vértigo. Si esto es una espuma infinita, las leyes de la probabilidad dicen que todo lo que puede pasar, pasará. En nuestra burbuja, las leyes de la física son perfectas para la vida. La gravedad es justa, los átomos son estables, pero en la burbuja de al lado, la gravedad podría ser tan fuerte que aplaste todo al nacer. En otra, la luz podría no existir. En otra, podrías tener 5 dimensiones en lugar de 3. Somos un accidente afortunado en un océano de experimentos fallidos y exitosos. Así que, respondiendo a la pregunta del millón, ¿hacia dónde vamos? Nos estamos expandiendo para ocupar nuestro pequeño hueco en esta espuma de jabón divina, empujando los límites contra otras realidades que jamás conoceremos. Pero claro, todo esto asume que lo que vemos, esta realidad tridimensional de burbujas y espumas, es real, que el volumen, la profundidad y el espacio son cosas tangibles. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una mentira? ¿Y si te dijera que la expansión del universo no es física, sino digital? Hay una teoría que afirma que no somos burbujas, ni panes, ni sábanas, que afirma que tú, yo y todo este video somos simplemente una proyección, un holograma, y que la expansión es solo el sistema operativo del cosmos actualizándose para guardar más datos. Dejemos de lado por un momento las burbujas, las espumas y las membranas flotantes. Todas esas teorías asumen que el espacio es algo físico, tangible, como una tela o un escenario. Pero hay un grupo de físicos teóricos que creen que estamos mirando el problema completamente al revés. ¿Y si el espacio no es real? ¿Y si la profundidad es una ilusión óptica? Quiero que mires la pantalla de tu teléfono o de tu ordenador ahora mismo. Lo que ves tiene profundidad, ¿verdad? Ves mi cara, ves el fondo detrás de mí, ves sombras. Tu cerebro te dice que hay un espacio tridimensional ahí dentro. Pero si tocas la pantalla, sabes la verdad. Es una superficie plana, es 2D. Todo ese espacio es solo una proyección de luz muy bien organizada. Pues bien, el principio holográfico sugiere que la realidad entera, el universo completo, funciona exactamente igual. Esta idea nació al estudiar los monstruos más destructivos del cosmos, los agujeros negros. Los físicos descubrieron que cuando lanzas un objeto a un agujero negro, la información de ese objeto, sus átomos, su estructura, su código fuente, no se pierde en el abismo del centro. Se queda pegada en la superficie, en el borde exterior, el horizonte de sucesos. Es como una lata de sopa. La sopa está dentro, en 3 dimensiones, pero toda la información sobre los ingredientes, las calorías y el sabor está escrita en la etiqueta de papel plana que la envuelve. Si aplicamos esto al universo entero, la conclusión te vuela la cabeza. La teoría sugiere que toda la información que te compone a ti, a mí, a las estrellas y a las galaxias está escrita en realidad en una frontera lejana, una cáscara bidimensional que rodea todo el cosmos visible. Tú crees que estás sentado en una silla, en una habitación con volumen, pero, según el principio holográfico, tú eres solo una proyección holográfica. Eres el fantasma tridimensional generado por unos datos que están escritos en el borde del universo. Somos, literalmente, un holograma gigante. Y aquí es donde esta teoría nos da una respuesta fascinante y tecnológica a la pregunta de por qué nos expandimos.
Piénsalo como un ordenador. Todo lo que pasa en el universo genera información. Cada vez que respiras, cada vez que una estrella explota, cada vez que este video avanza un segundo, la entropía aumenta. El universo tiene más datos hoy que ayer. Hay más historia que contar. Si tu disco duro se llena, necesitas uno más grande, ¿verdad? Si el universo es información escrita en esa pantalla lejana del borde y la información no para de crecer, entonces la pantalla tiene que crecer obligatoriamente para que quepan todos los datos nuevos. La expansión del universo no sería un estiramiento físico de una goma, sería simplemente el sistema operativo de la realidad añadiendo más superficie de almacenamiento. El universo crece porque necesita más píxeles en el borde para poder proyectar la complejidad de lo que pasa dentro. No nos expandimos hacia un lugar, nos expandimos hacia una mayor capacidad de memoria. Es una visión fría, matemática y digital. Nos convierte en bits de datos, en lugar de carne y hueso. Pero hay quien piensa que incluso esta visión es demasiado lineal, porque tanto la espuma de burbujas como el holograma asumen que el tiempo va hacia adelante, que hay un inicio y un futuro infinito. Pero, ¿y si el tiempo es un círculo? ¿Y si el Big Bang no fue el primero, sino el número 1.000.000? Hay un premio Nobel que cree haber encontrado fantasmas de un universo muerto anterior al nuestro escondidos en el cielo. Y lo que él propone convierte la expansión en el sistema de reciclaje más grande de la historia.